Hurtado y Hurtado Estudio Jurídico presenta Coders. Agenda CTX con Nelson Hurtado Obando y Jaime Restrepo Vázquez. CTX, la contundencia de los hechos. Bienvenidos a Agenda CTX. En las últimas semanas, Gustavo Petro ha emprendido la aplicación de una estrategia o de dos estrategias paralelas en el tema comunicacional. De un lado habla del golpe de Estado y de otro lado se victimiza diciendo que si él sigue vivo porque asegura que lo van a matar o que los atentados, presuntos atentados en Cúcuta contra él y el que la Fiscalía investigó contra Francia Márquez fueron reales y que ni la Fiscalía ni los medios de comunicación difundieron esa información. Esa estrategia es nefasta para el país porque incendia los ánimos y exacerba el sentimiento de pesar por un individuo como Petro que está gobernando muy mal y que está pisoteando y demoliendo las instituciones en Colombia. Nelson, bienvenido. Jaime, muchas gracias por estar acá de nuevo en CTX, poniéndole el pecho a la brisa de este país. Bueno, el 9 de septiembre, Petro recordó la suspensión que profirió en ese momento el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, en contra del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Pues bien, él en ese tuit, decidió recurrir a la épica del momento y decir que en 6 oportunidades el pueblo bogotano salió y llenó la Plaza de Bolívar, pero que ahora la situación es diferente. Voy a leer textualmente lo que dice Gustavo Petro. Esta vez le toca al pueblo colombiano y ya no es llenar la Plaza de Bolívar, sino ir por el poder. Este es un llamado concreto a un golpe de Estado, a la violencia desde las calles. Es una incitación a la guerra civil. Nelson. Jaime, evidentemente Petro ha estado incendiando el país desde el día de la posesión. Él no está gobernando con la Constitución y la ley que juró cumplir, sino con la Constitución y la ley que él interpreta a su acomodo y a su amaño. Eso lo sabemos. Frente al tema de lo que llamó cuando ese proceso disciplinario que se le siguió, evidentemente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció y dijo que los funcionarios de elección popular no podían ser destituidos de su cargo ni inhabilitados por vía administrativa, es decir, disciplinaria. Hasta ahí llegó esa sentencia. Pero el caso de Petro ahora no es siquiera porque no hay procesos disciplinarios en el Congreso ni contra el presidente ni contra los altos cargos funcionarios, excepto los de la rama judicial y otros, no me acuerdo, ni siquiera por la responsabilidad fiscal, que tiene un procedimiento también diferente. En eso fue claro. Y sobre eso, vuelvo y cito a uno de los escritores o de los tratadistas que en mi sentir es el más claro frente a todos estos problemas del poder, los golpes de Estado, todo eso en Latinoamérica, que es Pérez Liñán. Y sobre eso usted ya sabe que hemos también construido alguna otra herejía sobre la cual hemos guardado silencio. ¿Qué es lo que pasa, Petro? Es que esto no es nada nuevo. Recuerde que en las elecciones del 2018, cuando él pierde con Duque, lo primero que hace en el acto, ni siquiera de reconocer que había sido vencido, sino que de inmediato él, en su organización en Bogotá, de ese momento lanzó la convocatoria de nuevo a todas sus huestes a tomarse ni a permanecer en las calles. Y eso es en lo que hemos estado. Y mire que continuación de eso fue todo ese proceso incendiario en el 2021 contra la supuesta reforma de Duque. El tal estallido social que fue una campaña política de Petro de 4 años. Clarísimo, y fue una campaña donde nos mostraron todos los signos y toda la simbología de lo que iba a ser su próxima campaña y lo que sería su gobierno. Entonces en eso él ha sido
digámoslo, consecuente en mantener esa línea. Pero hemos aclarado aquí muchas veces que el pueblo que se refiere Petro es una facción, una partecita. Él está excluyendo a la gran mayoría del pueblo colombiano. A él no le interesa el pueblo colombiano, le interesa su pueblo facción, su pueblo súbdito, su pueblo anquilosado, su pueblo instrumentalizado. Las huestes petristas. No más, los instrumentos de poder de él. Ahorita, ya se ha referido en este trino que usted cita, me dice que anterior, realmente ya sí hay una virulencia y casi que una orden directa de procedan. Pero antecedente hemos tenido amenaza y presión al Congreso, amenaza y presión a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado. El señor mismo es el que está procurando el golpe para él. Y ahí viene la respuesta de Pérez Liñán. Los golpes de Estado ya no lo dan los militares desde la década del 90, sino que pueden ser dados o por el Ejecutivo, la rama legislativa sola, la rama jurisdiccional, o muchas veces en ciertas coyunturas con el mismo presidente, ¿cierto? Pero es una especie de golpes de Estado que se develan ahí mismo, como fue el caso reciente de Bolivia, que fue más protagonismo para subir propaganda. ¿Qué es lo que está haciendo Petro? Primero que todo, está ganando propaganda. Yo no soy el amigo de medir la gente porque tiene likes, yo no creo en encuestas ni en estadísticas. Pero aquí hay unos indicadores, que pierde favorabilidad, que hay descrédito, que muchas cosas. Él pretende subir todo eso como realmente un influjo, un apoyo de la opinión pública, ¿cierto? Pero además también es una estrategia, porque eso de anunciar de que me van a matar, eso es imposible. Sería el error más grave que pudiéramos cometer los ciudadanos demócratas que hacemos parte del pueblo de Colombia, en sacrificar y darle el estatus de magnicidio a quien ni siquiera eso merece como héroe de la patria. Es convertirlo en mártir de una manera aterradora. Y aquí en Colombia ya hemos visto mártires como Tiro Fijo, como Alfonso Cano, como el Mono Jojoy, como Jaime Garzón, que lo convirtieron a un tipo que era un patán trabajando con él, porque tuve el infortunio de trabajar con él a finales de la década de los 80. Era un tipo que era un patán, pero resulta que los convierten en mártires con sacramentos y altares, porque es lo que necesitan para el mecanismo de propaganda continua. Pero Nelson, vamos a ir a un corte comercial y continuamos en Agenda CTX. En la vida necesitamos respeto, libertad. Hurtado y Hurtado. Un estudio jurídico con soluciones en derecho administrativo, civil, de familia, comercial y accidentología vial. Contamos con una reconocida trayectoria en derecho urbanístico y propiedad horizontal. Además, somos especialistas en pericias de patología estructural y geotecnia. Sin temor ni miedo, viva el derecho. Coders. Soluciones personalizadas para el desarrollo de software. Necesita un cuaderno y un bolígrafo de última hora. ¿Se le olvidó el regalo? ¿Se acordó de las fotocopias o de las impresiones y ya es tarde? ¿Está sin el seguro obligatorio para su vehículo? Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Aquí encontrará los útiles y los regalos que necesita, todo con la mayor calidad y el mejor servicio. Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Y seguimos en Agenda CTX con el discurso de Petro y el asunto de, primero, enfocarse en el golpe de Estado, posteriormente hablar, victimizarse como, valga la redundancia, víctima
de un atentado o que le quieren quitar la vida. Y finalmente, la incitación directa y concreta a través de Twitter o de X a la guerra civil, a incendiar los ánimos, y es prácticamente una orden de salir a las calles, violentar a la ciudadanía para que Petro no sea investigado y enjuiciado posiblemente en el Congreso de la República por indignidad. Esa frase, el pueblo ya no es en la Plaza de Bolívar, sino defender, de hecho, voy a leer otra vez, ir por el poder. Esas son palabras mayores que ningún demócrata ni ningún estadista se atrevería a pronunciar. Claro, Jaime, mire que es que todo viene en una secuencia, sigo insistiendo. Ese de ir por el poder es la referencia exacta o la concreción exacta de lo que él planteó hace 2 o 3 meses atrás del poder constituyente. Y aquí el poder constituyente nace de la fuerza. Y lo trae Pérez Liñán, lo analizan otros grandes tratadistas, mucha otra gente muy estudiosa, donde justamente ese poder constituyente, desde Antonio Negri, creo que viene y es justamente cuando hay una ruptura violenta. Y esa ruptura violenta la va a generar el pueblo de Petro, la horda de Petro, la facción de Petro, los instrumentos de Petro a través de un acto violento, porque hay ruptura institucional. Y entonces ellos van por el poder y se declaran de nuevo en una asamblea, una nueva constitución, lo que sea. O sea, un camino que él ha encontrado distinto, diverso y antagónico a lo que es efectivamente el camino que tenemos establecido en un Estado democrático como el colombiano. Entonces no es nada nuevo, pero sí se está acercando ya a la orden preciso. Yo diría que a la hora cero, como que si la estuviera apresurando. Evidentemente todo lo que está construyendo, lo dijimos acá, es imposible luchar contra un tipo que tiene no solamente el discurso, el poder de las armas y el poder del presupuesto, y mire dónde concreta. Los grandes estudiosos de la economía hoy, ayer y toda esta semana muy claramente han significado que ese mayor recaudo que pretende con esta reforma tributaria es solamente para gasto de funcionamiento en el 2025. ¿Qué es lo que está haciendo? Recogiendo la alcancía, la mitad para el bolsillo de ellos y la mitad para poder hacer la campaña. Es que no podemos ser ciegos, el pueblo colombiano tiene que entender esta situación. Entonces mira que es todo un gran contexto donde está jugando ese mismo discurso. Lo único que podemos saber, y es claro, mira lo que ha pasado en Venezuela. Petro fue el asesor, digámoslo así, del mismo Chávez. Sí, claro. Y lo ha sido de Maduro, digámoslo, el ideólogo. Tenemos el antecedente de Cuba y tenemos el antecedente de Nicaragua. Tenemos incluso el de Bolivia. Hoy los indios bolivianos están protestando contra el gobierno izquierdoso por falta de alimentos. ¿Qué pasa? Mira lo que pasó en Venezuela. El poder de facto convierte el sistema electoral en una mera obra de teatro. Participa el pueblo, aparentemente, tal cosa, tal otra, y mire lo que hicieron. Es más, en Venezuela ya no puede el Consejo Nacional Electoral cumplir con los mandatos de la Constitución, de proclamar, era dentro de las 30 días o 48 horas siguientes, algo así. Entonces, ¿qué pasa? Yo no me confío nunca de la palabra de Petro, y el pueblo colombiano lo sabe. Petro está ejecutando todo lo que dijo en su campaña de no hacer. Todo. ¿Por qué? Porque si él en la campaña dice voy a hacer esto, no lo habrían elegido. Pero él prometió allá, no voy a hacer esto, no voy a hacer tal cosa, y lo está haciendo. Ahí viene otro hilo. Por ejemplo, ya no va a hablarse solamente de expropiación o de confiscación, sino que a través de la reforma tributaria viene un mecanismo que es tanto valioso como expropiación o como confiscación, que es la exacción, que es el suprimirle
a los ciudadanos o su propiedad o sus goces o los usos de las cosas o de los bienes a través de cargas impositivas. Eso es lo que está haciendo. Entonces todo confluye a que el golpe de Estado lo está procurando él, para sí mismo posiblemente, o para otro, ¿cierto? Que gobierna en cuerpo ajeno. Pero el derrotero es claro, y aquí ya hay ruptura constitucional. Las cortes han sido supremamente prudentes, democráticas, la constitucional, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, pero la pisoteada que le ha pegado institucionalmente y a cada uno de los jueces de las corporaciones de las altas cortes ha sido mayúscula. Uno porque no tiene ese ánimo pendenciero ni incendiar ánimos, sino de aplacar, de contener a la comunidad y todas esas cosas, pero este es un gobierno eminentemente violento. Cuando él dice que es un Estado asesino, pues él debe saber mucho más de eso. Y ahí es donde yo vengo y digo que no podemos seguir los demócratas con las réplicas logorreicas sobre un sujeto que conocemos de antes, ahora y para después. Es que es una incitación del presidente de la República a romper la institucionalidad, a romper la Constitución, porque hay unos canales que son los que determinan la Constitución y la ley para hacer los cambios, hacer las modificaciones, generar las leyes y demás. Cuando él decide convocar a la calle, al pueblo, para que se tome el poder, es una incitación directa y concreta al golpe de Estado. Pero, como usted lo mencionaba antes, Nelson, hay un tema muy claro, y es que todo esto corresponde a dos elementos. De un lado, una estrategia de enardecer los ánimos, de caldear los ánimos. Pero hay otro tema, y esto ya lo mencionó usted, que sirvan esas dos situaciones, la del golpe de Estado y la del presunto asesinato, que sirvan de cortina de humo para ocultar una reforma tributaria en un país con una situación económica catastrófica como la que está viviendo Colombia, que le sirva para ocultar eso, que le sirva para tapar la oferta de soborno que le hicieron a Schneider Pinilla por 13.000 millones de pesos. Es decir, está tratando desesperadamente de ocultar las situaciones que se están presentando de corrupción, de ruptura, de inhabilidad para gobernar, con un incremento de un presupuesto, una nueva reforma tributaria por 12 billones de pesos, que es más o menos lo que se gastan en derroche de conciertos y demás. Está desesperado y esa desesperación la están encauzando en esas estrategias de victimización y de enardecer a ese pueblo, a esas huestes petristas por un presunto golpe de Estado. En estos días había un debate en la caja de comentarios de YouTube donde una persona que defiende a Petro, se llama Dora, decía que 12 millones de colombianos estaban dispuestos a defender a Petro. Y se le preguntaba, bueno, si votaron por Petro 11 millones y las encuestas, todos los resultados muestran una profunda insatisfacción de los colombianos, llegando al punto de que solo cada 2 o 3 de cada 10 colombianos están a favor de Petro, ¿de dónde sacan esos 12 millones? Pero es el discurso, es la manipulación según la cual de los 11 millones que votaron por él, ya sumó 1 millón más. Es decir, hay una profunda desconexión de la realidad que se vive en las calles, en los estadios, en cualquier lugar del país, Nelson. Jaime, ese es un fenómeno muy complejo. Mire, eso está dentro de las cosas probables. Que tengan 11 o que tengan 8 o que tengan 13 ahora. Porque este pueblo colombiano, en 200 años de historia, fue enseñado a vivir la patria y a vivir la política como ejercicio de la inteligencia al servicio del bien común. Lo aprendimos, o lo aprendieron muchos, a hacerlo desde el estómago. Y eso tiene sus cosas. Por eso está desesperado buscando plata. ¿Por qué? Porque se ha dicho siempre que un estómago lleno no piensa.
que el mejor motor para la creación y la innovación es la necesidad, como lo mismo que para las reacciones de la movilización social es el hambre y otras angustias. Entonces, en eso no podemos basar mucho, pero lo que sí es cierto es que lo que está haciendo Petro está encauzado justamente a mantener encendidos ánimos, mantener un ejército de reserva para, en el caso dado, él toma la decisión, es que un alzamiento que rompa ese poder constituyente, alzamiento que vaya por el poder, implica, de hecho, la cancelación de las Cortes, del Congreso, y tenemos vuelta atrás reciente para mirar siquiera que ya ni hay necesidad de eso, como está ocurriendo en Venezuela. Es decir, hay una cantidad de dinámicas que tenemos que entrecruzar. Entonces yo simplemente pensaría que lo que está haciendo Petro no es nada sano, ni lo está haciendo desde la bondad que debería reinar en un gobernante que quiera a su pueblo, que quiera a su patria. Yo siempre he visto, aquí está desbaratando todo el aparato productivo. A mí me duele mucho, por ejemplo, y afortunadamente lo habíamos dicho antes, que ese paro iba a terminar con un tintico, un subsidio a las llantas y listo. Ayer otro señor Armitage, que fue alcalde de Cali, terrible, se va derecho y entonces es lo mejor que ha podido pasar. Yo pienso que el país, si no es para los gremios, si el país es solamente para que los gremios rehagan solamente las partes de la gran torta del bien común de la nación colombiana, pues entonces nos tocó a los ciudadanos, a los alpargatócratas como nosotros, nos tocó ponernos las pantaneras. ¿Por qué? Porque no podemos seguir así, cada día más asfixiados desde el punto de vista de la libertad, de la seguridad jurídica, de la seguridad personal, de la seguridad política. Estamos alejados y todos aplaudiendo porque estamos pasando muy felices. Yo creo que hay que pegar un sacudón. Y ese sacudón, ya lo he dicho y vuelvo y lo digo en este escenario, esto no es combatir con esa réplica logorreica que se está dando desde la oposición, recordando siempre es que Petro es un ladrón, Petro es un bandido, Petro incendió. ¿Qué mueve eso? ¿Qué proyecta? Y aquí lo que necesitamos es que surja un gran hombre con un gran proyecto de país, de gran aliento y a largo plazo, y en el contexto actual del tiempo global presente. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Nelson, muchísimas gracias por estar estos minutos con nuestros usuarios y a ustedes muy amables por habernos acompañado en Agenda CTX. Nos encontramos la próxima semana para compartir más análisis, para contextualizar los hechos que ocurren en Colombia. Hasta pronto.